Prórroga Infonavit, plazo para la aplicación de la reforma al artículo 29. Se ha dado a conocer la entrada en vigor de la reforma al artículo 29 de su ley, el Infonavit. Con eso se tendrán que ajustar los sistemas administrativos para aplicar los descuentos salariales otorgados por el instituto. ¿En qué consiste tal reforma? ¿Cómo se adecua el sistema de nómina con lo anterior? ¿En qué consiste este comunicado o aviso? Te lo platicamos a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Yin Yang Fiscal. En esta ocasión tenemos de invitado al licenciado Gabriel Aranda Zamacona. Gabriel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Yin Yang Fiscal. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, te venimos a molestar porque pues, acaba de darse a conocer, te lo vas a decir si es un comunicado, es un aviso, qué efectos tiene y derivado de qué, de esto que es la reforma del artículo 29. Pero antes de ir con ello, refréscanos un poco de qué se trata esta reforma al artículo 29 y por qué tanto ruido. Con mucho gusto. Debo recordar, mi estimado Ramón, mis estimados amigos que nos están escuchando, que el pasado 21 de febrero, viernes 21 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley secundaria de la reforma constitucional. Que no se nos olvide que todo este relajo fue precisamente provocado por la famosa reforma de arrendamiento social, la reforma constitucional que se publicó en diciembre pasado. Bueno, de aquí surgió precisamente la reforma a la ley Infonavit y demás. Y bueno, dentro de esta situación, de esta reforma, hubo algunos temas, por ejemplo, el tema de de la administración de recursos, el tema de la asamblea y otros temas que fueron, digamos así, virales, que provocaron distracción. Vamos, lo que pasa en algo como esta película mexicana de que la famosa caja china, que hay una distracción ahí. Bueno, eso sucedió. Entonces, lamentablemente, pues mucha gente empezó a atacar y hubo manifestaciones, hubo todo eso, pero nunca se fijaron en cómo venía la redacción del artículo 29 de la ley Infonavit. Debo recordar que la ley Infonavit se compone por tres fracciones y dos párrafos adicionales. Bueno, el artículo 29 en general son las obligaciones patronales. Ya sabemos las obligaciones, por ejemplo, de pagar el famoso 5%, la obligación, por ejemplo, de retener, conforme a la ley de trabajo, así lo dice la fracción segunda, el tema de la amortización de crédito y otras obligaciones más. Bueno, en el penúltimo párrafo del artículo 29 se señala algo que cualquier persona que hace nómina tiene que saber. ¿Qué pasa si un trabajador está ausente? ¿Qué pasa si un trabajador tiene incapacidad respecto a temas de Infonavit? Que no se nos olvide que con Infonavit tenemos dos obligaciones, el pago del 5% y el pago de la amortización. Muy bien. Bueno, antes de la reforma, hasta el día 20 de febrero de 2025 decía que si tú tienes ausentismo, únicamente pagas lo que es la propia aportación. No pagarías, pero al revés. Si tú tienes incapacidad, tú pagas la aportación, no pagas la amortización. Si tú tienes ausentismo, en este caso, pues estaría al revés, ¿no? Pagarías específicamente la amortización como tal. Bueno, entonces, el tema está que ya quitaron, que aquí viene el contexto, desde la oficina de presidencia se estipuló que quitaron esa posibilidad de suspender el pago de aportación, de amortización, perdón, si tienes incapacidad. Es lo que provocó que ahora cualquier persona que tenga incapacidad o que no vaya a trabajar, cualquier persona que se le descuente un día de trabajo, el patrón estaría obligado a pagar su crédito Infonavit. Esto significa, por ejemplo, si tú, mi estimado Ramón, me contratas, si yo llego a faltar 2 días y yo soy acreditado en Infonavit, tú tendrías que estar pagando estos 2 días, aunque tenga incapacidad, aunque tenga ausentismo. Eso, por supuesto, provocó, independientemente del manejo contable, el manejo fiscal, una carga bastante pesada para los patrones, mi estimado Ramón. Ese es el recuento de los daños en este momento. Ok, de ahí el ruido, precisamente cuando entra en vigor, precisamente, bueno, cómo hacer esta situación en el sistema, porque tal sistema podría decir, y el sistema deja. Es correcto, empezó precisamente esa situación y ahora viene la situación interesante. Ahora yo como patrón estoy obligado no solo a cuando te contrato a ver qué está pasando, sino las personas que son acreditadas, las personas que ya están contratadas, personas que dice el Seguro Social que causaron baja en Semana Santa, este, estas personas tienen que adecuarse a sus contratos. Ahora ellos tienen que asumir la responsabilidad, específicamente asumir la responsabilidad por esos créditos, que si no van a trabajar, ellos tendrán que pagarlo por su cuenta. Eso es interesante porque esto se señala en el artículo 50
de reglamento de pago y entrega de descuentos de Infonavit, que es importante mencionarlo. Es decir, cuando el propio trabajador no está generando ingresos por salarios, es el propio trabajador que tendría que asumir la responsabilidad de pagar su crédito. Así dice el artículo 50. Entonces, ese artículo 50 hay que pasárselo propiamente al contrato de trabajo y o al reglamento interior de trabajo. Entonces, para hacer este ajuste de forma iniciativa laboral, mi estimado Ramón. Y es ahí donde empieza precisamente este show en materia laboral. Por otra parte, mi estimado Ramón, que no se nos olvide, tú sabes más que yo, que el Código de Federación nos habla un concepto interesante, la famosa responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, el cual, si tú eres mi patrón, tú tienes a cargo de pagar los impuestos que se genera por tener esta relación de trabajo. Y a impuestos hablamos de ICR, de impuesto sobre nómina y precisamente Infonavit. Por ahí dicen algunos, oye, ¿a poco las amortizaciones de créditos son créditos fiscales? Sí. Tanto la ley Infonavit, su artículo 32, 31, menciona eso, así como hay jurisprudencia al respecto, que se considera crédito fiscal las amortizaciones. Al considerarse crédito fiscal, es obvio que tenemos que traer los principios legal tributaria del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, para que establecer los famosos elementos de los impuestos, ¿no? El sujeto, base, tarifa y demás, época de pago. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? Que la propia legislación Infonavit no contempla de forma interna la mecánica de cálculo de esa retención. Tengo que acudir hasta, primero, reglamento de pagos, luego reglas de otorgamiento de créditos Infonavit para ver qué multiplicas por qué. Vamos, mi estimado Ramón, tú que eres maestro de maestría y demás, que le enseñas a los muchachos, oye, mira, para calcular tu ICR, multiplica tu salario, límite inferior, bueno, así igualito, la mecánica de cualquier impuesto, no viene esta parte en la ley respecto a amortizaciones, mi estimado Ramón. Entonces, eso es interesante mencionarlo. Por lo tanto, aquí viene una primera disyuntiva. ¿Cómo es posible que el Infonavit, a partir del día 22 de febrero que entró en vigor esto, me quiera cobrar algo que por muchos años no tenía contemplado, que es la amortización directamente del crédito? Y aquí hay un punto interesante. En la exposición de motivos, la que viene desde presidencia, la que se publicó, la que se presentó, mejor dicho, el 12 de diciembre de 2024 en la Cámara de Diputados, perdón, en Cámara de Senadores, que fue aprobada Fast Track, menciona que esta adecuación al artículo 29, último por artículo 29, es para que, según esto, los trabajadores no se tarden tanto en pagar y sobre todo para que el Infonavit no se quede sin dinero. Así lo dice textualmente en la exposición de motivos. Entonces, pues, ¿qué te digo, mi estimado Ramón, en ese sentido? Oye, y ahorita empezó a circular que el Infonavit dio a conocer precisamente el tema sobre el plazo, pero no, el Infonavit no ha dado a conocer nada. Sí, que eso es platicar si realmente ya el Infonavit lo dio a conocer, ya es un hecho, y ahora sí, cuáles son los efectos, ¿no? Por supuesto, mi estimado Ramón, fíjate bien, existe, a veces se nos olvida, para cualquier profesionista, con tal, sobre todo en redes sociales, que suele darse mucho, los famosos boletinazos o los famosos periodicazos de que, ay, yo lo dije primero, lo quiero decir primero. Entonces, si esa competencia, y precisamente se nos olvida ese pensamiento crítico que si realmente es o no una coacción como tal. Bueno, para ello, hay que revisar, mi estimado Ramón, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que no se nos olvide este punto. Esta ley que aplica a la administración pública, y sí es cierto, no aplica, dice el artículo primero de esta ley, que no aplica en el ámbito fiscal, sí, de acuerdo, pero sí aplica a toda la administración pública federal, incluye el Fonavit. Nos dice que cualquier decreto, cualquier comunicado, cualquier acuerdo, cualquier cosa que el Infonavit determine, para que entre en vigor, tiene que ser publicado en el Diario Oficial de Federación. Exactamente el artículo cuarto lo menciona. Entonces, cualquier acto administrativo que nos pueda dar, ya sea un derecho o una obligación, para que sea completamente legal, para que realmente tenga esta validez, entonces mi estimado Ramón tiene que estar publicado en el Oficial de Federación. Sí, cierto. Hay un punto interesante aquí. Existe la ley de mejora regulatoria. La ley de mejora regulatoria nos dice que cualquier trámite de administración pública federal tiene que pasar, vamos, lo dice la misma Constitución, por ese derecho humano que tenemos a la mejora regulatoria. Entonces, la famosa Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, precisamente menciona que cualquier cosa que la autoridad fiscal, que la autoridad administrativa, mejor dicho, quiera ejecutar, quiera administrar, quiera hacer,
tiene que pasar por un proceso de mejora regulatoria, le tiene que autorizar, en pocas palabras, lo que ya comentamos. El artículo cuarto, el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice claramente que no es una aplica en materia fiscal. Sin embargo, el Infonavit, aquí viene el punto. El Infonavit lo dio a conocer a través de la página de anteproyectos de la CONAMER. Entonces, es ahí donde precisamente tu servidor dio a conocer ayer a la 1 de la mañana, exactamente dio a conocer este comunicado precisamente en donde simplemente es un comunicado, como comentas tú, mi estimado Ramón. Sin embargo, ya comentábamos, gente que no tiene ese pensamiento crítico, dice, es que ya se publicó revistas especializadas, lugares especializados de Monterrey, y otros especializados, dice, es que el Infonavit dio a conocer, momento, sí, dio a conocer que hay un proyecto de mejora regulatoria, el cual implica una evaluación y darle un visto bueno. Si la propia CONAMER le da el visto bueno, se manda a publicar, si no, no se manda a publicar. Ese es el punto, mi señor Ramón. Entonces, de ahí se dio precisamente esa parte. Incluso, abiertamente hay contadores organizados que han dicho que ya esto es un acto consumado. Momento, todavía no se consuma el acto, todavía no es esta cuestión interesante. Sin embargo, importante decirlo, Ramón, sí, es un comunicado que también había sido vulgarmente conocido, cacareado por el propio Infonavit. El propio gerente de fiscalización a nivel nacional en diferentes webinars con Coparmex, con Canaco, con diferentes institutos contadores, había dicho a través de sus presentaciones de PowerPoint que iba a haber esta prórroga. Vamos, esa fue una prórroga anunciada. Es la crónica de una prórroga anunciada. Sí, de acuerdo, pero todavía no se publica en el diario oficial de Nación. Entonces, ese es un punto importante aquí, mi estimado Ramón. Ok, entonces este aviso que se tendría que ajustar los sistemas, se prevé que la fecha sería 17 de septiembre de este año. En este contexto, mi estimado Ramón, es importante mencionarlo, que tanto la ley de Infonavit en sus artículos transitorios menciona que las famosas amortizaciones y las famosas aportaciones se pagan de forma bimestral. Eso es un tema que ya quedó desde hace muchos años, se supone que es bimestral y va a ser mensual cuando se corrija que la CURP sustituya al número seguro social. Eso dice el transitorio, ese es un tema, vamos, ya es hasta de tesis profesional para que lo sepan los muchachos, ¿no? El tema es el siguiente, como se paga de forma bimestral, aquí viene el punto. Se publicó y entró en vigor, bueno, pues se publicó el 21 de febrero, entró en vigor el día 22. Entonces el día 22, 23, 24, 25, 27 y 28, que son 6 días de febrero, ya tiene esta vigencia. El primer bimestre se tuvo que haber pagado del 1 de enero hasta el 20 de febrero con la ley como estaba anterior. Del 22 de febrero en adelante ya tenía que haber sido esta situación. El Infonavit no dijo absolutamente nada. Ok, bueno, okay, no tiene problema, Ramón, 6 días, pues no pasa nada, ¿no? Dale, segundo bimestre, lo que es febrero y marzo. Febrero y marzo que se pagan, sí, enero, febrero que se paga marzo y abril que se Vamos a paga ahorita abrir. precisamente en mayo. Ahorita el Infonavit tampoco ha dicho nada, porque aquí viene el tema. Tanto la ley Infonavit artículo 39 como el artículo 29 de la ley, perdón, el artículo 39 de la ley Seguro Social y 29 de la ley del Infonavit mencionan que las aportaciones, las cuotas de Seguro Social se pagan a través del famoso software autorizado, mejor conocido como SUA. Entonces, aquí tengo un detalle, mi estimado Ramón. Yo confío en la autoridad, yo, contribuyente, confío en la autoridad. La autoridad, aprovechando esta confianza, me tiene que dotar de las herramientas para poder calcular estas situaciones. Eso se le llama el principio de confianza legítima. Bueno, este principio es un derivado del artículo 14 constitucional y 16 constitucional, en donde la propia autoridad, al dar esta confianza legítima, me tiene que dar ellos son los obligados a darme una actualización del SUA. Mi estimado Ramón, pasó el primer bimestre, pasó el segundo bimestre y nadie dijo nada. El Infonavit no ha dicho nada. Entonces, ahorita en más de mayo, que aquí viene una cuestión interesante. ¿Cómo se paga el segundo bimestre? Pues con las herramientas que se tiene. En este momento tenemos el famoso SUA 3.65A, que por ahí hay una actualización que está en la página del propio Seguro Social. Con esa versión se paga. Y aquí viene un tema interesante. ¿Qué va a pasar con el tercer bimestre, mi estimado Ramón? ¿Por qué? Porque según este comunicado, y lo voy a leer de forma textual, Ajá. dice así, de forma vigente, dice, por lo que los patrones deberán realizar los ajustes a sus sistemas
y procesos para determinar, realizar y enterar en términos de legislación aplicable los descuentos a los salarios de sus trabajadores que destinan el pago de abono de créditos, préstamos. Ok, para aplicar esta disposición a partir del pago de salarios del cuarto bimestre. O sea, ya se lavó las manos, mi estimado Ramón. Los primeros 3 bimestres, ojo con este punto, ¿eh? Los primeros 3 bimestres, págalo con lo que tienes, contribuyente. ¿Sale? Esto es los correspondientes al mes de julio y agosto, que debe realizarse más tarde el día 17 de septiembre, que comentabas tú. Entonces, esto, mi estimado Ramón, me está generando una expectativa de derecho. Como tú me vas a empezar a cobrar Infonavit, vas a empezar a cobrar vas a empezar a ejercer tus facultades con esta reforma a partir del cuarto bimestre, a partir del 1 de julio. Eso quiere decir, al contrario sensu, estimado Ramón, que en los primeros 3 bimestres no generarías diferencias, no generarías facultades de comprobación. Insisto, esto es una expectativa de derecho que se da precisamente a través del principio de confianza legítima. Y el mismo Infonavit lo menciona en su anuncio, que comentas tú. Dice, ese instituto considera la existencia del principio de protección de confianza legítima. Entonces, desde ahí justifica que los primeros 3 bimestres, si me los pagaste bien, a todo dar. Si no me los pagaste bien, pues ya quedó. Yo, Infonavit, no podría, aquí viene el tema, no podría generarte diferencias por respecto a esta reforma. Entonces, si yo utilicé el SUA con toda incapacidades, con todo ausentismo, en estricta teoría, sería ilegal que el propio Infonavit me genere requerimientos por esas diferencias, mi estimado Ramón. Entonces, importante este punto. Otra cosa, el Infonavit, ¿cómo ejerce facultades de comprobación? Simplemente revisa y te genera requerimiento. El requerimiento lo manda a publicar primero en el famoso portal empresarial. Te tienes que meter tú cada semana para ver cuáles son tus créditos nuevos. Bueno, en ese portal empresarial aparecen precisamente los requerimientos. En estricta teoría, yo tendría que autorizar y en este caso mandar ¿cómo se llama? A solventar el requerimiento, simplemente descarga un archivo en Excel, le pones la causal. Esas causales también tienen que ser actualizadas, mi estimado Ramón, porque son facultades discrecionales del propio Infonavit. Entonces, aquí se cierra el círculo. Como el Infonavit prometió que no iba a ejercer facultades de comprobación los primeros 6 bimestres, tiene que cambiar también sus causales de, en este caso, aclaración, por supuesto, y si es así, a partir del 17 de septiembre que comentas tú, ahora sí me va a empezar a cobrar diferencias, pero a partir de julio, agosto. Entonces, ese es el punto interesante, señor Ramón, que con este acuerdo, ahora sí, como dirían por ahí, haya sido como haya sido, haya sido como haya sido, entonces, mi señor Ramón, se genera una expectativa de principio de confianza legítima, en donde no me van a cobrar diferencias por los primeros 6 bimestres y luego, 3 bimestres, perdón, y luego ejerce esta situación siempre y cuando, aquí viene el punto, el IMSS junto con Infonavit me generen un nuevo parche del SUA para poder pagar conforme a la reforma, señor Ramón. Mientras tanto, no sería legal cualquier acto que me haga Infonavit. Ok, pues yo creo que es el ruido precisamente de esto y pues vamos a esperar, digo, ya prácticamente se va a aplicar, pero esperaríamos la parte oficial, luego la parte de los sistemas y ahí es donde van a empezar a salir las dudas de aplicación, seguramente, ¿no? Pero vamos a esperar. Muchas gracias, Gabriel, por la plática. Espero que con esto tengan pues, más amplio esta situación de por qué tanto ruido el aviso, que no es aviso, ¿sí? Y pues vamos a estar atentos a toda esa situación, ¿no? ¿Algo más que quieras comentarnos, Gabriel? Pues esperar la publicación, señor Ramón, todavía, bueno, pero es bien temprano, es la mañana del miércoles 7, entonces no sabemos qué va a pasar posiblemente con eso que les gusta publicar ediciones vespertinas, no sabemos qué va a pasar en la tarde o bien mañana, habrá que esperar a ver si mañana, pasado, etcétera, se publica. Cuando se publique, ahora sí podemos empezar a hablar de palabras mayores. Mientras tanto, simplemente es una expectativa, simplemente es algo que hay que analizar, mi señor Ramón. Muchas gracias por la invitación, quedamos pendientes, señor Ramón. Muchas gracias, estimado licenciado Gabriel Aranda Zamacona, especialista en seguridad social, y pues, estar atento con esto del Infonavit y para que nos sigas precisamente en Yin Yang Fiscal, pues, toda la información actualizada de primera mano. Muchísimas gracias a todos, estamos en contacto. Saludos. Gracias, hasta luego. Adiós. Facebook.
Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el Conta. Página web. www.doamx.com